Muy buenas tardes amigos, estamos transmitiendo desde aquí del estudio número 2 de Caos Televisión para nuestra tercera entrevista, la cual vamos a compartir gratos momentos con Padmanabha Das, el cual nos va a comentar acerca de la traducción del libro de un sanyasi americano llamado Que Buda se ponga de pie. Muy buenas tardes, Padmanabha. Buenas tardes. Gracias por haberme invitado a esta entrevista. Muy bienvenido. Quisiéramos saber un poco acerca de tus pensamientos. ¿Cómo tú llegas a la filosofía del hinduismo? Es una larga historia que tiene que ver con aspectos de mi vida personal nada más. ¿Qué hace que me interese por la filosofía Vaishnava o por el Vaishnavismo Gaudiya? Básicamente la búsqueda de información respecto de ciertos tópicos que son considerados tópicos comunes en el ser humano, que hace uno acá, de qué se trata el universo, de qué se trata la vida, en general ese tipo de cosas. Da la casualidad de... En un momento estaba yo saliendo del colegio, ya estaba en cuarto medio, tenía una profesora de filosofía que era hija de alemanes. Nos daba muy duro con Nietzsche, la filosofía en cuarto medio. Nos teníamos leyendo Nietzsche, estábamos leyendo Zaratustra en ese momento, y por esas cosas de la vida, vengo andando yo un día arriba de una micro y se sube un devoto a vender un libro llamado Bhagavad Gita. Y lo vendía a 500 pesos. Era un libro, era una edición muy sencilla, muy reducida, muy cortita, que es una edición de Brinda. Es una edición resumida y acotada, hecha por quien era Atulananda Maharaj. O sea, actualmente es Atulananda Maharaj. Y casualmente mi maestro espiritual. Entonces, y la vendían a 500 pesos. Entonces yo dije, bueno, si la compro a 500 pesos, bueno... Si es un mal libro, dije yo, pierdo 500 pesos nada más. Así que dije, bueno, no voy a arriesgar, dame el libro, leí. Y lo leí y curiosamente encontré que tenía mucho sentido y tenía mucha relación con algunas cosas que planteaba Nietzsche en Zaratustra, respecto del honor, del deber, del cumplimiento del deber y algunos otros conceptos que en ese momento entendí como de manera un poco externa respecto del Bhagavad Gita. Después con los años fui adentrándome un poco más y entendiendo algunos otros aspectos también del libro y algunos otros aspectos un poco más profundos de la filosofía Vaishnava. Pero ese fue un poco el primer paso, el primer acercamiento. Y después empecé a participar de algunos festivales públicos, me fui acercando a algunas misiones también instaladas acá en Chile. Hace poco conocí a mi maestro espiritual, Om Vishnupada Stotra Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj. Tomé iniciación espiritual de él en diciembre, ahora del año pasado, en diciembre del 2015, estuvimos en presencia con él. Nos hizo la ceremonia de fuego, nos dio una serie de mantras también. Y nos entrega nuestro nombre espiritual, etcétera, como de manera formal, de alguna forma. Y eso. Es interesante ver cómo el concepto de la filosofía, entregada básicamente por el concepto nietzscheano, te lleva a un camino de búsqueda que te encuentras justamente con el Bhagavad Gita, que en sí es el concepto del dharma, del deber. O sea, nada es al azar. Todo siempre es por una causalidad. Claro. Algo nos lleva, hay siempre una fuerza interna o externa, en este caso de las deidades, las cuales nos llevan por un camino que ya está predeterminado, podríamos decirlo de alguna forma. Claro, bueno, en el caso un poco dentro de lo que es la filosofía Vaishnava se habla de algo llamado Sukriti, que de alguna manera son las actividades que uno realiza en pos de una búsqueda espiritual. Son actividades realizadas que tienen un carácter espiritual, que tienen un carácter no de búsqueda o satisfacción material, sino que tienen de alguna manera un carácter espiritual. Y cuando eso madura, se dice, cuando ese sukriti o esas buenas acciones, esas acciones piadosas que uno ha realizado, que tienen un carácter espiritual, eso madura
inevitablemente uno llega al sendero. Justamente el concepto de la acción no fruitiva, no Claro. esperar una recompensa, sino que cumplir con lo que tienes que hacer en un momento determinado. Claro. Entonces, bueno, y las cosas se van presentando inevitablemente, aunque uno no lo quiera. El otro día, curiosamente, bueno, conversaba con un hermano espiritual respecto de eso, y nos dábamos cuenta que en todas partes encontrábamos a Krishna, en absolutamente cualquier parte, porque conversábamos con un hermano espiritual que tenemos, y él decía que a través de la música punk habían llegado a Krishna. Okay. Habían otros hermanos espirituales que habían llegado absolutamente de cualquier otro lugar, de lugares que parecían muy lejanos, muy lejanos a cualquier tipo de espiritualidad, y en esas cosas ellos iban encontrando a Krishna. Y inevitablemente, claro, yo de un poco de la mano de Nietzsche fui encontrando a Krishna también. Entonces, inevitablemente, claro, esto se da inevitablemente, aunque uno lo busque o no lo busque. Se le va presentando a uno hasta que llega el momento que eso se aparece en la cara, uno se sube en la micro y está presente ahí. De hecho, hay un pasatiempo de, podríamos decir, nuestro abuelo espiritual, Swami Prabhupada, el cual, cuando él llega y empieza a Estados Unidos y empieza todas estas entrevistas que se le hacían, muchas veces se hablaba mal acerca del pensamiento Vaishnava. Y cuando le llevaban a sus discípulos, en los diarios de la época, los discípulos estaban un poco consternados, un poco, no sabían cómo responder a la situación de que en vez de la entrevista ser positiva, era negativa, como atacando el pensamiento Vaishnava. Pero ¿qué es lo que decía en ese caso Swami Prabhupada? Decía, ¿cuántas veces dice Krishna en este documento? Muchas veces, eso es lo importante, porque el nombre Krishna se está repitiendo en los oídos y en la mente de las personas, sin importar si es para bien o para mal. Pero el nombre está y está quedando en el espíritu. Sí, bueno, es bastante importante, sí, en ese sentido, la expansión un poco del asunto. Parnadava, tú tradujiste un libro de un sannyasi americano. Claro, el libro de Sripad Bhaktivedanta Bhadur Maharaj. Cuéntanos cómo lo conoces a él y qué es lo que te lleva a la traducción justamente de esta obra. Bueno, lo conocemos a él porque él es hermano espiritual, de alguna manera, de nuestro maestro espiritual. Nuestro maestro espiritual, el maestro del maestro de nuestro maestro, es Nitya Lila Om Vishnupada Sotra Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Él le da la orden de renuncia o la orden de sannyasi a mi maestro espiritual, y le da la orden también de renuncia de sannyasi a Bhaktivedanta Bhadur Maharaj. Entonces, de alguna manera, ellos comparten a este maestro espiritual, son hermanos espirituales de sannyasi o de orden de renuncia. Entonces, nosotros lo conocemos a través de internet, básicamente. Un día vimos a través de internet que existía este sannyasi. Y un día bromeando con mi esposa, Nava Manjari de Vidasi, dijimos, podríamos invitarlo a Chile, deberíamos hacer una invitación, claro, es hermano espiritual de nuestro maestro, sí. A lo mejor tener una buena relación, conocerlo, etcétera, etcétera, y podríamos invitarlo a Chile en algún momento. Y ella va y dice, invitémoslo al tiro, me dice. A ver, está conectado. Le escribimos y le mandamos un mensaje y nos dice, sí, bueno, hola, nos presentamos, somos de Chile, somos discípulos de tal persona. Y él dice, encantado, ni un problema, concretémoslo a fin de año. Genial, dijimos nosotros, sí. Ni un problema, genial, muy bien. Ok, veámoslo, conversémoslo a fin de año, no hay ningún problema. Y él nos dice, no se preocupen, yo puedo costearme absolutamente todo, entonces no se preocupen por absolutamente nada. Ya, genial, le dijimos, nosotros lo esperamos entonces. Fue una relación muy abierta, muy entretenida desde un principio. Nos pusimos de acuerdo, nos llama un día y nos dice, ok, estoy el 1 de enero allá. Y se da una cosa muy curiosa porque el 31 de enero del 2015 nuestro maestro espiritual se va de Chile. Parte a Brasil, rumbo de su gira. Entonces lo vamos a dejar el 31 de enero al aeropuerto. Hicimos obra un rato y en la madrugada del 1 de enero llega Bhadur Maharaj al aeropuerto. Entonces nos quedamos ahí un rato, estuvimos con él, volvimos a la casa y bueno, empezamos a conocerlo, empezamos a realizar algunas actividades con él, algunas actividades públicas, algunas otras actividades de carácter más privado y en un momento él me comenta,
ustedes hablan inglés, nos dice. Yo venía preparado a hablar castellano. Bueno, yo tengo discípulos, él tiene discípulos de México, dice él. Yo tengo algunos discípulos de México, aquí, allá, etcétera, etcétera. Entonces él habla bastante bien castellano. Pero nos dice, ustedes hablan bastante bien inglés, se manejan bastante bien en el inglés. ¿Tú te atreverías a traducir un texto que tengo yo? Yo le digo, ok, Maharaj, a ver, mándemelo. Y me manda el PDF, lo revisamos, vimos algunas cosas y nos sentimos capacitados, yo con mi esposa, para poder traducir el libro. Yo le dije, bueno, le solicité un poco de ayuda a ella en algunas cosas, en algunas correcciones, por aquí y por allá. Bueno, ella estudió literatura inglesa, entonces se maneja un poco. Y comencé la traducción del libro, empecé a traducir el libro y básicamente la información que va apareciendo en el libro es bastante interesante no solamente para el mundo de nosotros, para el mundo un poco de la filosofía de la India, ¿no es cierto?, o para el Vaishnavismo concretamente, sino que es un libro que sentí yo en algún momento que tenía una relevancia, tenía una importancia para ciertos temas que pueden ser de alguna manera actuales, para todo esta especie como de movimiento en torno a la India milenaria o a la antigua y clásica India, ¿no es cierto?, donde toda la gente actualmente está practicando yoga y está tratando como de desarrollar algún aspecto espiritual y que siento yo que también se debe el acercamiento a este tipo de filosofías a una especie de desgaste ya del catolicismo y del cristianismo. La gente ya la gente que está buscando espiritualidad, ¿no es cierto?, que está buscando desarrollar cierta espiritualidad, a mi parecer ya no tiene el mismo acercamiento que se podía haber tenido en algún momento con el cristianismo. Siento yo que hay una especie como de desgaste en ese sentido y que la gente ya no tiene no siente esa cercanía, no siente esa cosa como que en el cristianismo puede encontrar algo que lo satisfaga. Siento que se ha perdido un poco ese vínculo entre Occidente y el cristianismo y que de alguna manera se ha empezado a abrir la gente hacia otras cosas y ha empezado a buscar en otras partes. La gente que está buscando filosofía y espiritualidad está buscando en otras partes. Pero al mismo tiempo tenemos que dejar en claro que para lo que el concepto Vaishnava, la figura de Cristo es un gran maestro. Aparece él como un maestro, claro. Por lo tanto, es respetado por su calidad como tal. Claro, en sí el problema, dicen los maestros, los acharyas en el Vaishnavismo, no es Cristo en sí. El problema son los cristianos. Sí, correcto. Ese es el gran problema, en general, los cristianos y la sociedad cristiana occidental. En la forma como se ha mostrado el cristianismo en nuestra época, y cómo se vive, cómo se han cambiado los valores. Claro, cómo se vive el cristianismo, hay unas críticas, de hecho, claro, se considera a Cristo, claro, como un maestro, pero existe una crítica muy fuerte hacia el cristianismo en general y hacia el cristiano también, considerándolo básicamente una persona con una doble moral, con una doble cara, de alguna forma, una persona que es capaz de ir a arrepentirse un domingo en misa para seguir pecando al día siguiente. Para pedir perdón por todo su pecado y arrepentirse frente a una imagen de una persona que está sufriendo por los pecados de todo el mundo. Correcto. Para seguir pecando al otro día. Sí. Entonces hay una cosa como de doble moral, se considera ahí en ese sentido. De hecho, el cristianismo tendría que, si se va a colocar frente a una estatua, a una figura, tendría que ser un Cristo vivo, un Cristo guerrero, y no alguien que estuviera sufriendo una penitencia eterna. Claro, entonces hay una serie de cosas bastante especiales. Recordando un poco a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él hacía una crítica bastante fuerte en general a los cristianos. Hay una entrevista muy famosa, de hecho, de él con un cardenal francés, en donde le dice, ustedes manejan una serie de mandamientos, le dice, entre los cuales uno de ellos dice, no matarás. ¿Por qué matan animales y por qué entonces en Occidente tienen unas tremendas fábricas de asesinato de animales para después comérselos? ¿Es acaso eso cristiano? Entonces le hace unas críticas bastante fuertes respecto a ese tema. O sea, ¿cómo es posible que ocurran ese tipo de cosas en una sociedad tan llena de misericordia, no cristiana? Le dice. De hecho, esa crítica parte mayormente porque en el texto cristiano dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este caso no dice el prójimo humano, sino que el prójimo es todo ser viviente. Que efectivamente, claro, la Swami Prabhupada le dice no matarás, no matarás seres humanos, sino que simplemente dice no matarás. Correcto. Bueno, entonces, de alguna manera,
toda esta, de alguna manera, esta pérdida de confianza sobre el cristianismo, a mi parecer, en Occidente ha hecho que la gente se haya ido abriendo, ha ido empezando a buscar información y espiritualidad, filosofía en otras partes. Y es ahí donde aparece muy fuertemente el budismo y la figura de Buda. Buda es muy popular. Si uno recorre las calles de Santiago, cualquier feria artesanal o cualquier otra parte en donde hay una especie de espiritualidad oriental, ¿no es cierto? Lo primero que se encuentra es una imagen de Buda o uno. Sí, correcto. Y en ese sentido, el libro hace una propuesta y hace una investigación respecto de la figura de Buda. Y la conclusión del libro es bastante particular y bastante dura, puede parecer bastante pasamos ácida. nombrando el nombre de este libro, justamente del cual estamos hablando hoy en día, que se llama Que Buda se ponga de pie. Claro, que Buda se ponga de pie para poder identificarlo. Porque básicamente lo que la información contenida en el libro nos dice que han existido dos Budas. Un Buda, que es un avatar o una encarnación directa de Krishna sobre la Tierra. En este caso, un avatar total o parcial. Completo. Bien. Es un avatar completo, total, con todas las potencias de Krishna. Puesto acá en la Tierra, con una misión en particular. Y lo que este libro nos dice es que en un momento aparece un personaje histórico de carácter no religioso, sino que un personaje histórico que se encuentra con el rastro histórico de este otro Buda. Okay. Llega al lugar de nacimiento en Gaya, en India, al lugar de nacimiento de Buda, y le llama mucho la atención a este personaje. Lo encuentra un personaje bastante especial, que tiene sus seguidores, que hay todo un movimiento espiritual y filosófico alrededor de él. Conoce el nombre del maestro de este Buda y él asume y toma para sí el nombre de este personaje y se hace llamar a sí mismo Gautama Buda y asume también el lugar de nacimiento de este Buda, que es Gaya. Bien. Y en el árbol donde nace el Buda, avatar de Krishna, bajo el árbol que nace, este supuesto tipo Buda, este nuevo Buda, dice haber alcanzado el nirvana o la iluminación. Mira, primero que nada, para los que son cristianos, tendríamos que hacer una referencia a lo que es el concepto de un profeta real y un falso profeta, como justamente habla en este caso el tema del Apocalipsis. Pero en esta situación relacionado justamente con los temas de Oriente. Bueno, en sí, respecto a ese tema, existe una cosa bastante particular respecto de este Buda, del Buda avatar, o de Adi Buda o Buda avatar. Existe un texto llamado Srimad Bhagavatam, o el Bhagavad Purana, que es un Purana que pertenece a está catalogado como parte de los Vedas, al igual que los Upanishads, bueno, los 4 Vedas principales, los Puranas, los Upanishads y algunos otros textos más. El Bhagavad Purana es considerado el quinto Veda. Bien. Y de esa manera, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos los 4 Vedas clásicos, ¿no es cierto? Atharva Veda, Rig Veda y Ayurveda. Y el quinto Veda, que es un Veda posterior a estos otros 4 Vedas, que es el Bhagavad Purana, es considerado la esencia o el resumen, la condensación de lo más importante de los otros 4 Vedas. Por lo tanto, está de alguna manera la información condensada y lo más importante de los otros Vedas condensados en este libro, el Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam. Y este libro tiene una característica bastante especial, porque al igual que ocurre con todos los otros avatares de Krishna, el avatar de Buda o Buda avatar es descrito con lujo de detalles antes de su aparición. En el Srimad Bhagavatam, si uno va y estudia el Srimad Bhagavatam, aparece muy explícitamente la manifestación de Buda y dice cuándo va a aparecer esta persona, en qué lugar, dice hasta los nombres de los padres de esta persona, quiénes van a ser los padres de esta persona, en qué ciudad va a aparecer, en qué día va a aparecer, etcétera, etcétera, las características de esta persona, etcétera. Aparece una información muy, muy, muy detallada. No es una información
de alguna manera críptica o velada o metafórica, Sí. como a veces uno encuentra algún tipo de información que dice, qué sé yo, no sé, se levantará un gran gigante desde la montaña. No, aquí No hay es una como- cosa muy concreta y muy abierta. No es como el caso, por dar un ejemplo rápido, Nostradamus, te habla de las centurias, pero son Claro. totalmente interpretativas, o sea, tú puedes elegir Una de las centurias, claro. a qué se refiere. Claro, Acá al contrario es algo exacto. es algo, claro, muy, muy explícito y muy concreto, o sea, da los nombres de él, el nombre del padre, el nombre de la madre, qué fecha van a ser, en qué ciudad van a ser, sus características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparece la persona. Llega un momento en que aparece esta persona y aparece cuando el libro dice que va a aparecer. Los nombres de los padres eran exactamente los nombres, recibe el mismo nombre, realiza las mismas actividades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo que implica la vida, la aparición y desaparición de este avatar, de Buda Avatar, estaba descrito miles de años antes de que eso ocurriera. Por lo tanto, uno entiende, ¿no es cierto?, de que la validez de este libro es bastante cierta, o sea, tiene un peso en términos filosóficos, espirituales, bastante profundo, porque es capaz de alguna manera de predecir el futuro, va a decirte qué es lo que va a ocurrir en algún momento, y las actividades que van a tener determinados tipos de personas que van a venir en determinado momento. Entonces, de alguna manera uno comienza a considerar este tipo de literatura de una manera distinta, de una forma distinta. Es una literatura que le entrega información a uno, muy buena, muy verídica, y información que es totalmente comprobable. La De gente hecho, podía ir a ver sí. al nacimiento de Buda, cómo iba a manifestarse Buda y cómo iba a aparecer Buda, sabiéndolo ya miles de años antes de que eso fuera a ocurrir. Correcto. Ahora, para que nuestros amigos entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de los Vedas, es una cantidad de conocimiento que abarca todo el pensamiento humano, tecnológico, científico, filosófico. Te indica la distancia entre los planetas, te indica, por ejemplo, los planetas, cómo están habitados. Te habla también en su momento, cómo había una interrelación incluso mercantil entre los tres planetas más cercanos, tomando como punto uno la Tierra. Y te habla toda una cantidad de conocimiento, pero que es realmente increíble. Tanto que para poder leer estos textos tendrías que pasar muchas vidas. Y el doble de esa cantidad de vidas para recién poder comenzar a entenderlos. Sí, bueno, se dice de los Vedas que en una vida no se alcanza a leer todos los Vedas, ¿no? Es imposible. Sí, por la gran cantidad de información que hay, son una cantidad de libros increíble, increíble, increíble. Es una cantidad de información muy, muy, muy grande. Yo, de hecho, recuerdo el primer acercamiento que tuve a los Vedas fue de un maestro llamado Harma Prashak Swami, en donde él me empieza a describir, porque fue una conferencia muy pequeña, a la cual asistieron como unas 5 o 6 personas, de las cuales habíamos muy pocos interesados, habíamos 2 personas realmente interesadas en lo que se estaba diciendo ahí. Entonces fue una especie de conversación uno a uno. Y me empieza a relatar que los Vedas están descritos unas cosas llamadas vimanas. Correcto. Que son básicamente platillos voladores. Y me dicen, yo he estudiado los vimanas, me dicen, yo sé cómo funcionan, están descritos absolutamente todo, cómo eran por dentro, las recámaras, los motores que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Y es capaz de reproducirse hoy en día un vimana, sí, en un aspecto externo. Porque en un aspecto interno, en un aspecto de carácter más esotérico, claro, existen ciertos mantras y ciertas cosas que deben ser recitadas también para hacerlo funcionar, no funciona solamente con el motor externo. Es una forma de alimentación y todo lo demás. De hecho, el Veda, en este caso, que te habla acerca de la construcción de estas naves espaciales en esa época, que estamos hablando sobre 24.000 años de antigüedad, el Vimanikshastra. Y él sale todo explicado, pero con lujo de detalles. O sea, no es un libro espiritual, sí que es un libro técnico de cómo fabricar y cómo pilotar un platillo volador en esa época. Sí, entonces es un libro bastante especial, son unos libros bastante especiales. Padmanabha, cuéntanos cómo sería el resumen del contenido de este libro. Así como la esencia del libro, de qué se trata finalmente el libro. Básicamente se volvió información obtenida por los Vedas y recopilada de los Vedas por Sripad Bhaktivedanta Badut Maharaj, que el budismo que conocemos nosotros hoy en día, que ha llegado hasta acá, hasta Occidente, y que es el que la gran mayoría de las personas maneja respecto de lo que es Buda y el Nirvana, la iluminación, etcétera, etcétera, es básicamente una farsa. ¿Ya?
es una ideología, es una filosofía pseudo-espiritual, porque, bueno, pseudo-espiritual, ¿a qué me refiero con eso? Abadul Maharaj lo califica el budismo como un ateísmo encubierto, porque nos dice que finalmente el gran nirvana o esta gran iluminación budista es básicamente perder la esencia de uno, perder la individualidad de uno, perder las características de uno para supuestamente fundirse con una refulgencia, fundirse en un aspecto impersonal, en donde nada es nada y todo es todo al mismo tiempo. Siendo que la filosofía Vaishnava es concretamente una filosofía personalista, en donde existen individualidades, en donde existen personalidades y nos relacionamos con personas. En sí, Krishna es una persona. Correcto. El budismo, de alguna manera, va en contra de esto, por lo tanto tiene un carácter impersonal y niega la existencia de una persona. Simplemente dice que existe una gran cosa nada más, una gran energía o una gran refulgencia en la cual uno finalmente se fundiría. ¿Y ese no sería el pensamiento original del Buda Avatar? En sí, la misión de Buda Avatar tenía un aspecto bastante concreto, que era de alguna forma detener el estudio o sacar el estudio de los Vedas de la cultura védica, acabar un poco con la lectura de los Vedas. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento en ese momento histórico de la humanidad, la gente estaba utilizando los Vedas pero para sacar un provecho personal. Lo estaba utilizando los Vedas con motivos personales. Podríamos decir que en esa época también ellos habían perdido el norte de la... Se había perdido el norte, efectivamente. En la cultura védica se había perdido el norte. Entonces estaban utilizando los Vedas con motivos personales para obtener ganancias y todo tipo de cosas personales, ¿no es cierto? Entonces era necesario que viniera una expansión de Krishna con todas sus potencias, ¿no es cierto?, para poder cortar un poco con esto. Entonces Buda lo que propone es, ok, vamos a terminar con el estudio de los Vedas, dice, y vamos a de alguna manera partir un poco de cero. Vamos a cortar un poco el estudio de los Vedas para más adelante poder retomar las enseñanzas de los Vedas y volver a aplicarlas nuevamente dentro de nuestra sociedad. Esta persona se queda solamente con ese aspecto externo de Buda. Cuando trata de imitar a Buda y trata de plagiarlo de alguna manera a Buda, se queda solamente con esa parte, no entiende la finalidad del plan, no entiende el plan completo, sino que entiende solamente la primera parte. Entonces dice, hay que eliminar los Vedas, ok, eliminemos todo, dice entonces, y vamos a acabar con absolutamente todas las bases de la filosofía védica. Y propone una filosofía impersonalista, que es básicamente un ateísmo encubierto. O sea, es una enseñanza acerca de Dios o acerca de la divinidad, en donde no existe una divinidad. Sencillamente. Entonces, bueno, un poco el resumen del libro, o sea, la esencia del libro más bien, es esa. El budismo en sí, el budismo como el que conocemos nosotros hoy en día, el que tenemos acceso nosotros hoy en día, es básicamente una farsa, es un plagio mal hecho de la idea original de Buda. Interesante lo que me dice, porque dentro de los conceptos que nos entrega el Bhagavad Gita, dice que uno de los aspectos principales de la llegada de Buda aquí a nuestro mundo es justamente terminar con el sacrificio de los animales, como lo que habíamos hablado anteriormente. Claro, porque en ese sentido la gente estaba utilizando los Vedas para justificar ese tipo de actividades. Entonces, de alguna manera torcían, arreglaban o ajustaban las palabras de los Vedas para poder justificar sus necesidades y sus gustos, básicamente. Y siento que la filosofía védica y la cultura védica es precisamente lo contrario. Correcto. La cultura y la filosofía no está para servirme a mí. Yo estoy para servir a mi sociedad, a la cultura, etcétera, etcétera. De hecho, cuando tú encuentras dentro de los Vedas que te divide las castas, cada una de ellas tiene una tarea definida dentro de la sociedad y todas para ayudarse mutuamente. Claro, en general, bueno, la gente de repente suele malinterpretar el tema de las castas, en donde hay castas superiores, castas inferiores, etcétera, etcétera. En sí las castas son todas necesarias. Hay una casta que alimenta al resto de las otras castas, hay una casta que educa al resto de las otras castas, hay una casta que organiza y protege militarmente a las otras castas también. Entonces, de alguna manera, todas las castas son necesarias. Es como un cuerpo, Srila Swami Prabhupada lo explica de esa manera. En un cuerpo es necesario que exista una cabeza para que dirija al resto de los miembros del cuerpo. Pero también es necesario que existan las piernas, que existan los brazos, que existan los órganos internos, etcétera, etcétera, porque si no el cuerpo no puede existir como tal. Correcto. Cada uno de ellos cumpliendo con su tarea específica, pero cuidándose entre todos. Efectivamente, claro.
Y bueno, y eso tiene que tener una finalidad también, no solamente una finalidad material, sino que eso es recién un primer paso. O sea, cuando nosotros establecemos, o sea, entendemos el por qué se establece el sistema de castas y por qué permanece de alguna manera, uno tiene que entender que es recién un primer paso dentro de un desarrollo de espiritualidad. El tema de las castas es recién un primer paso, no es espiritualidad en sí, sino que es recién un primer paso. Una vez que uno establece una cosa llamada el Varnashram Dham, ¿no es cierto? La división de castas y también por, ¿cómo se llama? Por sus actividades y por sus características también. Por ejemplo, Sanyasi, Brahmachari, Grihastra, etcétera, etcétera. Y Sudras, Vaishyas, Brahmachari, ¿cómo se llama? Kshatriyas y Sanyasi. Se considera que eso es la base necesaria para recién tener una sociedad humana. Cuando nosotros recién tenemos una sociedad humana, podemos recién empezar a practicar o desarrollar alguna espiritualidad. Si nosotros no contamos con reglas sociales o con una sociedad organizada, básicamente se considera de la perspectiva de la filosofía védica que somos simplemente animales de dos patas. Correcto. Ahora me gustaría que nos explicaras, bajo el concepto del racionalismo, ¿qué se define como humano? Humano. Bueno, la característica del ser humano tiene una característica particular que es una característica única para el ser humano. En general, un ser humano que tiene mucha relación con lo que te estaba comentando recién. En general, un ser humano, para poder ser considerado ser humano, es alguien que tiene que desarrollar espiritualidad. Un ser humano que no desarrolla espiritualidad, que no sigue un proceso espiritual, es simplemente un animal que realiza exactamente las mismas actividades que realizan los otros animales. Comer, aparearse, defenderse, etc. Dormir. Las mismas 4 actividades básicas que realizan todos los otros animales. Entonces, un ser humano que no desarrolla vida espiritual es un animal más. Es necesario entonces para un ser humano desarrollar vida espiritual. Y esa es la gran característica de alguna manera del cuerpo humano, de por qué asumimos un cuerpo humano, por qué estamos presentes en estos momentos en un cuerpo humano, para poder desarrollar espiritualidad. El cuerpo humano es el único cuerpo que existe dentro del planeta Tierra que nos permite entender a Dios. Por lo tanto, si nosotros estamos presentes dentro de un cuerpo humano, nuestra misión y nuestra tarea es básicamente esa. Así como la de los animales también tienen otra tarea y otra misión dentro del planeta Tierra, ¿no es cierto? Que tiene un sentido más evolutivo, pero evolutivo no darwinianamente, sino que evolutivo en términos espirituales. Sí. Cada cuerpo animal y cada cuerpo vegetal también pertenece a una cadena evolutiva de 8.400.000 tipos de especies diferentes, sobre las cuales puede entrar la entidad viviente a ocupar un cuerpo. Cuando uno ha pasado por todo ese tipo de cuerpos, uno alcanza finalmente el cuerpo humano. Y si uno ha alcanzado finalmente un cuerpo humano dentro de un proceso de reencarnación, es básicamente porque el deber de uno dentro del cuerpo humano es desarrollar espiritualidad. Justamente me gustó ese punto del deber, que es el concepto dármico, que a mí siempre me ha llamado la atención y ha vibrado como una especie de memoria de la sangre. ¿Por qué razón? Porque el concepto del deber indica que nosotros, como somos los únicos en el cuerpo humano, podemos interactuar y cambiar la realidad de nuestro entorno. Entonces nosotros deberíamos actuar en conciencia y en deber y convertirnos en guardianes de este mundo y poder convertirlo el día de mañana en un paraíso. Pero lamentablemente, como existe la pérdida de valores espirituales, es que el mundo se convierte prácticamente en un infierno. Bueno, sí, es verdad. En general la gente se hace siempre esta pregunta, sobre todo hoy día, curiosamente, conversaba con una persona y me decía, yo soy ateo. Y me lo decía un poco confrontacionalmente, como para provocarme. Con orgullo. Claro, y con la finalidad de provocarme, porque me dice, tú eres Hare Krishna, ¿verdad? Y le digo, no sé, puede ser, mi maestro es Hare Krishna, yo soy un aspirante a... Entonces me dice, no, yo soy ateo, ¿ah? Y me dice, yo soy ateo básicamente porque, ¿cómo puede ser que exista un Dios siendo que hay tanta pobreza, tanta guerra y tanta hambre en la tierra? Por su karma, le digo yo. Básicamente, por las actividades que uno realiza. ¿Cómo me dice? Por supuesto, le digo yo. Cuando uno realiza una serie de actividades, y eso es una ley incluso de la física,
Cada acción tiene una reacción. Entonces, cuando uno realiza algún tipo de actividad, inevitablemente esa actividad va a tener una reacción. Y el karma y el pecado, bueno, el karma no necesariamente es una actividad negativa. El karma también puede existir karma bueno. Por lo tanto, uno recibe actividades, o sea, recibe reacciones dependiendo de esas actividades. Pero inevitablemente, si nosotros consideramos y tomamos en cuenta el concepto de reencarnación, si un niño nace con una malformación o algún tipo de problema en una población en guerra, una población que está sufriendo mucha hambre, eso se debe inevitablemente a las actividades que ha desarrollado en sus vidas pasadas. Y si esa persona está presente ahí, en ese cuerpo, en ese momento, en esa situación, es única y exclusivamente por las actividades que ha realizado en sus vidas pasadas. Puede sonar muy duro de repente, bajo una moral cristiana, donde uno debe ser muy bueno, ¿no es cierto? Existe un Dios todopoderoso, etcétera, etcétera, que lo cuida a uno, pero sin duda uno simplemente recibe el fruto de las actividades que uno realiza, uno recibe las reacciones de las cosas que uno va realizando. Entonces, en ese sentido, el ser humano sí tiene un deber respecto de sí mismo, de liberarse finalmente de todo tipo de reacción. ¿Y de qué manera puede liberarse uno de todo tipo de reacción? Simplemente desarrollando vida espiritual. Cuando uno desarrolla vida espiritual, esas acciones que uno desarrolla van siendo acciones libres de karma, libres de reacciones. Entonces finalmente uno va quedando libre de todas esas ataduras. También hay que dejar en claro que cuando tú cumples con tu dharma, también inmediatamente el concepto de karma anterior va quedando desplazado. El karma es bastante interesante en ese sentido. Hay que entenderlo también de la mano un poco con el tema de la reencarnación. Sí. Pero sí, ese es un poco el diálogo que sostenemos hoy en día. Cuéntanos ahora, ¿cómo ves tú el concepto, el contenido del libro, con todo el desorden, caos, de destrucción que estamos viendo hoy en día, tanto como país y como a nivel mundial? Bueno, en general, el libro tiene una propuesta, tiene una propuesta respecto de eso. Bhaktivedanta Gaudiya Maharaj hace un comentario respecto de esto también, de alguna manera, qué impacto tiene la aparición del budismo, no solamente en su momento, sino qué impacto está teniendo en estos momentos también, en estos momentos en que, como comentábamos hace un rato también, las doctrinas orientales y todo el hinduismo y toda la filosofía oriental está expandiéndose por el mundo, está entrando por el mundo a través de una serie de otras cosas, como por ejemplo las prácticas del yoga y otro tipo de cosas también. Está expandiéndose por todo el mundo. Dice que el impacto es sin duda un impacto negativo, porque lo que Gaudiya Maharaj comenta en el libro es que el budismo está de alguna forma perjudicando y haciendo añicos espiritualmente a una serie de generaciones de personas que están en una búsqueda espiritual sincera, que está buscando algo nuevo, algo que sea diferente y algo que le haga sentido de alguna manera, que le funcione desde el interior, desde dentro, que le haga como un clic. Entonces, esta doctrina es una especie como de veneno encubierto, que viene de alguna forma tapado, velado, y que se presenta en Occidente como algo muy positivo, como algo muy refrescante en términos espirituales, algo que viene a traer algo nuevo, algo diferente, ¿no es cierto? Y mucha gente, de alguna manera sincera, se acerca a las doctrinas budistas, la doctrina budista como es presentada hoy en día, como la entendemos hoy en día, pero que sin embargo esto está perjudicando a toda esta generación de gente, a muchas generaciones de gente que está buscando esto, porque como comentábamos, como conversábamos hace un rato atrás, es sin duda un ateísmo. Es un ateísmo velado, entonces de alguna manera le vende espiritualidad, pero una espiritualidad vacía a la gente, una espiritualidad sin un sustento. Solamente la cáscara, la forma. Es una forma de espiritualidad. Y de alguna manera la gente que está en búsqueda de espiritualidad termina cayendo en esto, termina comprando de alguna forma este budismo que sin duda no lleva a ningún lado. Podríamos hacer una referencia o de alguna forma con lo que es el concepto de New Age, porque la nueva era trae justamente una falsa espiritualidad y ha hecho caer a cientos de miles de personas a nivel de todo el planeta. Es una especie de espiritualidad, pero que no tiene ningún sustento ni ningún asidero. En general toda espiritualidad tiene libros que son considerados sagrados.
y que no son considerados sagrados por algo azaroso, por algo arbitrario, sino que son considerados sagrados porque tienen y cumplen con ciertas características, como lo que te comentaba yo acerca del Srimad Bhagavatam. Sí. Es un libro que uno puede comprobar efectivamente en la práctica, uno puede ver cómo este libro nos está diciendo verdades, una serie de verdades, y uno puede comprobarlas a lo largo de la historia, a lo largo del devenir del ser humano. Correcto. El Srimad Bhagavatam ha acertado sin ninguna falla una serie de cosas. Entonces, de alguna forma, toda esta movida New Age, claro, como lo planteas tú también, toda esta movida New Age y toda esta ola de espiritualidad es sin duda una cosa vacía, es sin duda una cosa que es solamente una forma estética, que satisface cierta necesidad de la persona, pero que sigue manteniendo vacía desde una perspectiva espiritual a la persona, porque no está entregando verdadera espiritualidad. Y ese es un poco ese es como el gran problema al que apela el libro en este sentido. Podríamos sintetizarlo para explicarlo de alguna forma a nuestros amigos que nos están viendo en este momento, que cada cierta cantidad de miles de años llega un representante total o parcial de la deidad principal, la cual enseña, deja una doctrina establecida, algo que es inamovible para el tiempo. Pero lamentablemente los discípulos de los discípulos, a unas cuantas generaciones, empiezan a transformar el pensamiento, a adecuarlo también y tergiversando a tal punto que la misma entidad tiene que volver bajo otro cuerpo para enseñar lo que inicialmente se había enseñado. No un conocimiento nuevo, sino que traer el conocimiento del pasado al presente. Efectivamente. Bueno, y por eso, un poco para dar solución a ese tema, es que se origina una cosa llamada Sampradaya. Y dentro de la filosofía Vaishnava existe... Bueno, nosotros pertenecemos a una Sampradaya en particular, la Brahma Madhava Sampradaya, de donde viene todo el linaje de nuestros maestros. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica una Sampradaya? Que ha venido Krishna mismo, o un representante fidedigno de Krishna, a entregar este conocimiento, y se lo ha entregado a una persona, y esta persona ha comprendido y ha realizado este conocimiento de tal manera que es capaz de iniciar y tomar discípulos y transmitirles, enseñarles este conocimiento. Y de todos esos discípulos siempre surge alguien que es capaz de tomar nuevos discípulos y transmitir este conocimiento, y así, generación tras generación, hasta llegar en este caso para nosotros a mi maestro. Sripad Bhaktivedanta Maharaj, que de alguna manera uno tiene que entenderlo de esta forma. Cuando yo le pregunto, le consulto algo a mi maestro me entrega la información tal cual como le fue entregada por su maestro a él. ¿Y qué información le fue entregada a su maestro? La información del maestro, hasta llegar a Krishna mismo. Entonces, en ese sentido, la tradición no se adultera de ninguna manera, no se cambia una sola coma, un solo punto en todas las escrituras y en toda la tradición que se va entregando. Por lo tanto, yo tengo la certeza de que cuando hablo con mi maestro, estoy hablando de alguna manera directamente con Krishna, porque son exactamente las mismas palabras que Krishna le dijo a su discípulo, al discípulo, hasta llegar a mi maestro. De hecho, una característica que es prácticamente única dentro de la literatura sagrada Vaishnava es que tú encuentras, ¿cómo se llama? La parte principal en sánscrito, encuentras la traducción y luego la interpretación de un maestro espiritual real. Más que una interpretación es un comentario acerca de, porque se considera que las escrituras no deben ser interpretadas en términos de la interpretación. Yo creo que dijo esto, o me da la sensación de que, sino que yo más bien comento. ¿Y por qué existen ciertas personas autorizadas para comentar? Porque de alguna manera están autorizadas directamente por Krishna. Krishna no va y le entrega el conocimiento a cualquier persona. Si me lo entregase a mí directamente, yo haría cualquier cosa con ese conocimiento. Sí. Por eso se lo entrega a un maestro. Porque él está realmente capacitado para hacer esto. Muy bien. Ahora voy a hacer un comentario o una forma de pregunta que en sí es más o menos complicada. ¿Por qué razón? Porque tenemos información de que en su momento, estando aún nuestro abuelo espiritual, Swami Srila Prabhupada, hubieron personajes que metieron mano dentro de sus traducciones e incluso la transformaron sin su permiso. Prabhupada incluso habría presentado una queja interna en cuanto a eso, pero sin embargo eso no habría llegado a nada, y a tal punto que para poder tergiversar su conocimiento se dice que incluso él habría sido envenenado.
En general, el conocimiento y la transmisión del conocimiento en la filosofía Vaishnava Gaudiya cobra gran importancia y cobra gran peso dentro del maestro espiritual mismo. Uno puede acceder a los libros. Yo pudiera tomar un Bhagavad Gita y leer el Bhagavad Gita, leerlo muchas veces y entender ciertos aspectos y ciertas cosas que están a mi alcance intelectual y al alcance de mi proceso de desarrollo espiritual, ¿no es cierto? Y sin embargo, a pesar de leerlo muchas veces o intentar leer algunos otros libros también, pudiera no entender la verdadera esencia del Bhagavad Gita. Y esa es la gran gracia del maestro espiritual, la gran gracia del sadhu, ¿no es cierto? La gran gracia del Vaishnava presente, que le permite a uno entender la verdadera esencia, le permite a uno comprender la realización, o sea, el contenido acabado y de alguna manera digerido de las escrituras. Y esa es la gran gracia de asociarse con un maestro espiritual y poseer un maestro espiritual, estar bajo el cuidado y bajo la guía de un maestro espiritual, porque el maestro espiritual le va a mostrar la verdad a uno. Independiente de cualquier otra cosa, cualquier otro factor externo que pudiera existir, el maestro espiritual le va a revelar a uno de qué se tratan realmente las cosas, dependiendo del grado de avance también y de la etapa del proceso en el que uno se encuentre. Y esa es la finalidad, de alguna forma, del maestro espiritual, sacarlo a uno de la ignorancia, más allá de cualquier otra cosa o cualquier otro posible trastorno o alteración que pueda existir en el medio ambiente o incluso dentro de uno también. El maestro espiritual está ahí para abrirle a uno los ojos con la antorcha del conocimiento, y esa es finalmente la gracia del maestro espiritual. Independiente de cualquier cosa que pueda estar ocurriendo afuera, el maestro espiritual presente ahí lo va a guiar a uno. Correcto. De hecho, esa es la tarea que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, cuando tenemos que despertar lo que es el concepto de la no mente, porque en sí la mente es uno de los mayores enemigos del ser humano. Te engaña, te pone obstáculos, y una vez venciendo eso, tú puedes recién empezar a entender el concepto de espiritualidad. Efectivamente, bueno, en el Bhagavad Gita, la conversación que existe entre Krishna y Arjuna, la mente es descrita de manera similar al viento. Es difícil atrapar el viento. Si yo quisiera controlar o agarrar el viento, jamás podría. De alguna forma la mente funciona en ese sentido también. Es muy difícil controlar la mente. Y existe en ese caso un proceso bastante sencillo dentro de la filosofía Vaishnava Gaudiya para poder controlar la mente, para poder controlar finalmente todos nuestros sentidos. Porque, bueno, mi maestro espiritual nos explica a nosotros que en general el cuerpo existe, pero el cuerpo no es independiente o no se maneja de manera independiente, sino que el cuerpo recibe órdenes de la mente. La mano no se mueve por sí sola, sino que se mueve única y exclusivamente porque la mente le da la orden, ¿no es cierto? Por eso la mano tiene ese sentido, puede hacer las cosas que hace. Y en general todos los órganos de nuestro cuerpo en sí. Por eso existe un proceso para poder controlar de alguna manera la mente, que es básicamente el canto de un mantra, que dice Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y ese mantra tiene que ser entregado también por un maestro espiritual fidedigno. Y ese proceso finalmente nos permite a nosotros controlar nuestra mente. De hecho, eso es extremadamente importante, sobre todo en el día de hoy. Nosotros sabemos muy bien que desde los años 50 en adelante, tanto por parte de Estados Unidos, Rusia y Israel, pusieron en marcha programas de manipulación mental a distancia. Y hoy en día está tan desarrollado que se habla ya de lo que es la telepatía sintética, cómo manipular a un ser humano a distancia con un computador, haciéndole creer a la persona que son sus pensamientos, pero sin embargo está siendo totalmente manipulado. Y afortunadamente, el mantra es como una especie de cortafuegos que impide que ese tipo de señales, ese tipo de órdenes, sean recibidos por el ser humano y pueda defenderse en contra de ellos. O sea, tenemos, aparte de todo lo demás que hemos hablado anteriormente, que desde la antigüedad se sabe que existen personajes oscuros los cuales van a manipular nuestro conocimiento, nuestra voluntad, y también nos entrega la posibilidad de poder defendernos en contra de esto. Y no solo desde una perspectiva física, sino que también desde una perspectiva sutil. Existen todo tipo de entidades sutiles que pueden meterse dentro del cuerpo de uno. Entidades sutiles que, al igual que uno, quisieran disfrutar del mundo material, pero al no poseer el cuerpo están en la búsqueda constante de un cuerpo, para albergarse en un cuerpo y hacer uno cosas
que uno cree que uno quiere hacer, decir cosas que uno en verdad considera que uno quiere hacer, pero en verdad no es uno el que está haciendo esas cosas, sino que está siendo movido por los deseos de estas otras entidades. Muy bien, Pernada. Estamos llegando ya al término de este programa. Quiero agradecer justamente por haber estado compartiendo con nosotros este conocimiento, habernos entregado las nociones básicas y también las conclusiones del libro Que Buda se ponga de pie. Por lo tanto, y al mismo tiempo creo que hemos quedado corto de tiempo y va a ser necesario posteriormente volver a hacer otra entrevista con otros detalles que son de mucho más profundidad. Bueno, muchas gracias por haberme invitado también. Espero haber descrito de buena forma un poco el contenido del libro. Espero no haber avergonzado mayormente a mi maestro espiritual también con lo que he dicho de alguna forma y no haber avergonzado a ningún otro maestro o alguna otra acharya, y espero haber hecho lo mejor posible dentro de mis capacidades respecto de eso. Pido mil disculpas también, mil disculpas al pie del voto de mi maestro espiritual y a cualquier persona que pueda ver este video si he cometido algún error o alguna falla. Muchas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Aquí en el estudio número 3 de Causa Televisión, tu canal, Causa TV. Muchas gracias.